Hace un rato conversábamos con Carlos Alonso sobre la importancia de ese tesoro que tenemos los que contamos con muchos años de vida, la tercera, la cuarta edad. Y nosotros valoramos eso porque hay un viejo dicho que reza: la experiencia no se improvisa. Regularmente nosotros le pedimos, le rogamos a nuestro amigo Víctor Grimaldi, que acumula una experiencia que muy pocos dominicanos tienen. Primero, la edad. Segundo, ha estado siempre activo en su profesión de periodista y en los últimos 11 años se ha desempeñado como embajador dominicano ante la Santa Sede, que independientemente de que la Santa Sede está en Italia, también está en Europa y le ha permitido contactos y conocimientos que son difíciles de adquirir desde nuestro país. Es decir, que frente a un país lleno de problemas, nosotros le hemos pedido a Víctor que esté con nosotros para tratar algunos temas y que nos dé su opinión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, le vamos a poner un ejemplo, Chu Vázquez y el jefe de la policía. Sí. Los medios culpan a esos dos señores, y no sale también el gobierno de Abinader con el problema de el trato de los haitianos en la calle. Acaban de decirnos que recogen cientos de haitianos y que a los pocos minutos la policía, no migración, la policía los recoge y los pone en libertad. Segundo, el control de armas. Solamente pueden controlar las armas legales. Jesús Vázquez Martínez puede controlar la delincuencia, puede tomar medidas sobre una situación que está íntimamente ligado al uso de drogas en la sociedad dominicana y que cada día es mayor. Difícil. A veces ustedes ven una noticia que dice: joven agrede a su mamá o su abuela. Eso es discutiendo por dinero para la compra de drogas. Y hasta la matan. Y eso no, y las matan. Entonces, toda esa situación que usted ve de cargarle la culpa a un ministro de Interior y Policía, o de un jefe de la policía, o de un presidente de la República, es difícil. Estaba escuchando antes de venir esta mañana a Ramón Alburquerque, que repitió un programa de hace 2 semanas, en la emisora La Z. La Z propició, invitó a un grupo de haitianos. Y me llamó la atención, todo esto quiero que Víctor se tome su tiempo y nos analice todos estos problemas. ¿Pero con qué? Con la experiencia. ¿Qué pasó en ese programa? Lo primero que veía era que se invitó un obispo, un senador, un traductor, una miembro de la ONG, de una ONG, y vi algunas cosas que las iglesias no trabajan en los planes sociales junto con las ONG en todos los programas, porque tienen diferencias. Lo segundo que vi es que
los haitianos no quieren que le mencionen la palabra país. Ese es un país fallido. Ninguno de los invitados aceptó que le digan fallido. Todos rechazaron el término. Lo otro es la situación de la situación interna en Haití. No quieren intervención y tienen un gran concepto de la soberanía. Pero lo que más me llamó la atención es el temor que tenía Ramón para preguntarle asuntos vitales a ese grupo de personas, un obispo de Puerto Príncipe, ¿verdad? Entonces me llamó la atención, como pisando sobre vidrio para no ofenderlo. ¿Era católico? Sí, el obispo católico de Puerto Príncipe. ¿Y cómo llegó aquí desde Puerto Príncipe? Lo invitaron. ¿Pero y cómo no lo trajeron. ¿Pero cómo? La Z lo trajo. ¿Pero por dónde? O por avión, por barco, por qué sé yo. Lo trajeron y lo hospedaron y le dieron un programa especial. Y llegó vivo. Sí, sí, hablaron de las bandas, hablaron de todo. Víctor, de toda como dicen, esa caterva, como decían, esa caterva de vainas que te he planteado. Cuando tú ves tu país, tú llegado de Europa, pero tú también llegas de un país que Italia está llena de problemas de todo tipo, políticos, y lo mismo que pasa en Brasil con Lula, pasó con Berlusconi, está rehabilitado en Italia. Háblanos de todas esas cosas. Tienes, óyeme, música maestro, como dicen por ahí. Vamos a comenzar hablando, antes de hablar de Europa, vamos a hablar de Italia, de la República Dominicana y de Haití. Usted mencionó el obispo de Puerto Príncipe. Sí. Puerto Príncipe es la ciudad capital del hermano país de Haití, de la República de Haití. Debemos tratar al pueblo haitiano, a su gobierno y a su Estado con el debido respeto. Porque como usted dice, los haitianos son muy celosos de su soberanía. En el terremoto del año 2010, creo, estoy casi seguro, quizá Carlos Alonso me corrige, que falleció en el terremoto el arzobispo de... Falleció en el arzobispo estando le dentro cayó de la... arriba la catedral. Sí, Bueno. se desplomó. Fíjese lo curioso, el año anterior, usted mencionó a Italia, había ocurrido el día 6 de abril, en la madrugada del 6 de abril de Italia, un terremoto a 200, 300 kilómetros de Roma, en las montañas, en una ciudad muy famosa, se llama L'Aquila, la Águila, digamos. Y ahí murieron más de 300 personas, pero 300 personas en un país desarrollado que mueran en un terremoto es un escándalo, es como si murieran 3.000 en la República Dominicana. Eso fue en abril. En enero, entonces ocurre el terremoto de Puerto Príncipe, el 10-12 de enero fue, del 2010. El presidente de la República, Leonel Fernández, viajó a Roma ese mismo año del terremoto, el doctor Leonel Fernández, y organizamos entre el embajador ante el gobierno italiano, Vinicio Tovar, y un servidor, una visita del presidente de la República al Áquila, porque en 4 meses, de enero a febrero, bueno, en 4 meses no, ya en un año, pero hacía 4 meses que había ocurrido el terremoto de Puerto Príncipe y un año el del Áquila. Fuimos a ver el esfuerzo de reconstrucción que se realizó en Italia con todas esas técnicas que tiene un país desarrollado, aunque la burocracia a veces se retrasa la tarea de reconstrucción por muchos obstáculos, pero avanzaron muchísimo para ver cómo la República Dominicana y su gobierno ayudaban a Haití.
Y yo creo que parte de esa experiencia, porque al mes siguiente de esa visita del presidente Fernández se celebró aquí una conferencia internacional de solidaridad con Haití, con donantes y todo. Yo creo que parte de esa experiencia se estudió y se utilizó en la solidaridad que tuvo el gobierno dominicano y que tuvo también el pueblo dominicano, sobre todo con Haití. Pongo este ejemplo porque no hay ninguna duda de que en circunstancias muy especiales, si ha habido un pueblo y un país que ha sido solidario con los haitianos, es el pueblo dominicano y es el gobierno dominicano. Puse un ejemplo del pasado, pero podemos poner hasta de este gobierno, la solidaridad que siempre se ha manifestado, pero hay un límite, doctor. Esto por todas estas explicaciones que usted ha dado de esa conversación en el programa que escuchó sobre el tema de Haití. Y como dijo el presidente de la República, Luis Abinader, hace poco, cuando se estaba tratando el tema de la devolución hacia el territorio haitiano de los ciudadanos del vecino país que están aquí sin documentación. Dijo el presidente, la República Dominicana es el país, y eso lo decía siempre el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que más ha ayudado a Haití. No hay un pueblo, no hay un gobierno, no hay una nación que haya ayudado más a Haití que la República Dominicana, pero ya los haitianos tienen que resolver sus problemas. Con todo el respeto, los haitianos son muy celosos, pero ya que lo resuelvan. Nosotros no podemos seguir cargando con el tema haitiano. Y a raíz de la situación que se presentó 3 años y muchos meses más del terremoto de Haití, en el 2013, la situación que se presentó aquí, cuando el Tribunal Constitucional emitió el fallo aclarando y precisando ya definitivamente ese tema relacionado con la nacionalidad de muchos residentes irregulares en este país, la mayoría haitianos. Todo el cuerpo diplomático debió realizar un trabajo intenso en todas partes. Ahora hay una preocupación, lo menciona el doctor Jacín, de que pueda de nuevo desatarse una campaña contra el país, pero la Embajada de los Estados Unidos se le atribuye una nota que habría emitido diciendo que aquí se está discriminando por el color, pero yo creo que lo primero que miran en la frontera sur de los Estados Unidos, y el norte de México, ¿qué es, doctor? ¿Qué es lo primero que le ven a los que llegan? ¿Que los devuelven o los toman presos? Primero que le ven es el origen étnico de una vez, los rasgos. Porque eso es una cuestión elemental. Sí. Entonces, es una tontería emitir una nota, una misión diplomática, refiriéndose a eso, porque eso lo hacen todos los servicios de migración del mundo, comenzando por el de los Estados Unidos, que tiene toda la responsabilidad a través del Departamento de Seguridad, que es el que ahora se encarga de eso, el departamento que se creó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, es el que hace eso. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos también el derecho a aplicar las leyes sin ningún temor. Y siempre se ha tratado a los ciudadanos del vecino país con todo el respeto en este sentido. Posible, ¿verdad? Claro. Pero no con violaciones a sus derechos. Así es. Ese es un punto, el primero, ¿verdad? Seguro. Relacionado con una situación muy concreta que vivimos aquí en la República Dominicana. Ya hablando de Italia, usted mencionó que si Italia tiene problemas. En este momento, o en estos días, se ha presentado una especie de diferencia. Pudo haber sido una crisis diplomática, pero las aguas se aplacaron de una vez entre Francia y la Italia, entre la Francia y la Italia, por los inmigrantes. Precisamente porque las ONG
que usted, doctor Julio Jacín y Carlos Alonso, siempre comentan aquí que las ONG tienen en cierta medida que ver con esa, se podría llamar avalancha de gente que viene de... Propician la emigración. Pues eso lo hacen en el mar. Una serie de embarcaciones patrocinadas por ONGs, esas organizaciones, recogen en el Mediterráneo, cerca de las costas de Italia, a náufragos. Pero esos náufragos que salen del norte de África, de Libia, fundamentalmente, son víctimas del tráfico de personas. En la República Dominicana, en el gobierno de Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía promulgó una ley que aprobó el Congreso de la República hace ya 20 años, o 21 años, donde se sanciona el tráfico de personas. ¿Por qué aquí no se sanciona el tráfico de personas? En Italia se presentó nuevamente, una vez más, una diferencia con el desembarco de estos náufragos, que son víctimas de tráfico de personas, para montarse en un gomón de esos, que son unos gomones que los montan generalmente, tienen que haber pagado previamente 7, 8, 9, 10 mil euros. Convertámoslo en dólares, más o menos un poquito más, porque el euro ha bajado de precio frente al dólar. Pero son víctimas de eso. Solamente por una región de Italia, por la ruta balcánica. Cuando se refieren a los países balcánicos son Albania, Serbia, Montenegro, etcétera. Ya es a pie. Por ahí han llegado este año 14.000 inmigrantes. Ese por la ruta terrestre a Italia. Y entran entonces por la frontera con Eslovenia, por el Adriático, a pie. Es decir, que es un problema general. El problema con Francia se presentó porque Francia, doctor Jacín, no quiere aceptar estos inmigrantes que llegan en Homeros. Entonces, esa es la queja de Italia. Y es un problema que se está discutiendo ahora en la Unión Europea, que todos compartan la recepción de sus inmigrantes. Oh, Dios. Nosotros tenemos un problema con la migración haitiana, irregular sobre todo, pero es un problema también que existe en Europa y que es un tema de mucha actualidad. Tomemos esa situación que está sucediendo con Italia y Francia y con otros países de Europa y busquemos solidaridad con ellos, porque nosotros sufrimos situaciones parecidas también. Sí. Ya en América Latina se ha tomado bastante conciencia del problema de la migración haitiana, porque todos los países de América Latina, la mayoría o casi todos, han visto en su territorio la llegada de haitianos irregulares. Entonces, a diferencia del año 2013, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia, la campaña contra la República Dominicana fue brutal. En este momento ya hay más conciencia sobre el problema. Una notita de la Embajada de los Estados Unidos no va a confundir a nadie. ¿Entendido, doctor Jacín? Seguro. Bueno. Seguro que sí. No debe de confundirlo, se confunde mucha gente. Sí, No, ya no, ya eso se acabó. Además, pues no es bueno, doctor, aludir a situaciones del pasado, pero ¿quiénes eran hace 9 años, 8 años,
los que desde el territorio dominicano le hacían el juego a esa campaña internacional contra el país. Inclusive viajaban a Washington a eso. Sí, pero te voy a decir una cosa, como periodista siempre separaste lo político, pero estuviste cerca de un sector, específicamente quizá el periodista que más cerca estuvo de Juan Bosch, en el día a día y ese sector nunca se dejó intimidar por algo que todavía hoy pesa mucho. Mira, aquí hay personas que no se atreven a tocar una notita de la Embajada de Estados Unidos por temor a una visa, Víctor. Tú estás en un nivel de que realmente te criaste prácticamente, porque ¿cuántos años fue desde antes del 73 hasta su muerte? Inclusive derrocaron a Bosch, pisaron la del Decot y después coge las obras de Bosch. ¿Por qué fue la intervención americana? Porque un grupo de militares decidió la reposición de la constitucionalidad en República Dominicana. Es decir, que tú has estado ligado a un sector que lo único que no lo tenían miedo era Estados Unidos. Pero eso no se ha borrado. Hay gente que tiene terror a hacer un pronunciamiento. Y son muchos. Primero, el sector empresarial tiene inversiones en Estados Unidos. Mucho. Lo que dicen el dinero del bypass. Siempre tienen un costo y tienen terror. Y después los políticos que quieren ser presidentes. Pero no vaya lejos. ¿Por qué Danilo desistió de la reelección? Hoy Pompeo no lo llamó y le dijo, olvídate de eso. Y se quedó eso así tranquilito. Entonces, no es verdad que eso ha disminuido. Sí, pero, en ti es diferente. Por eso tú estás sentado ahí. Pero yo le dije a usted en una ocasión aquí, en este mismo lugar, que lo mejor que pasó fue que hubiese un cambio de gobierno, doctor, porque si no, en este momento aquí no hubiese habido sosiego ni tranquilidad en este país. ¿Usted cree que hubiese sido posible la convivencia? Que hubiéramos una situación de conflicto permanente, con mucha gente presa, muertos en las calles. Entonces, para que funcionara la democracia en definitiva, lo mejor que pasó no fue la llamada de Pompeo, eso es otra cosa. Yo digo que hubiese un cambio, porque es lógico y correcto que en un sistema democrático se produzcan cambios y que haya o que exista la posibilidad de que gente de la oposición vaya al gobierno. Ahora, quienes están en el gobierno son jóvenes la mayor parte de los que están gobernando, comenzando por el presidente de la República, salvo algunas excepciones. Entonces se están dando cuenta de que no es lo mismo gobernar que hacer oposición, que hay que día a día enfrentar problemas sociales, económicos, políticos y este tema, el de la migración. Era el punto de vista de quienes están gobernando el mismo que tienen ahora sobre el problema migratorio. Yo pregunto, usted que lleva el recuento de los hechos históricos. Sigue. Pues esas son las realidades de la vida y de la política. En cuanto al tema del poder y de la sucesión y la alternabilidad, usted sabe que independientemente de la llamada de Pompeo, del secretario de Estado Mike Pompeo, que se dice que llamó, ¿verdad? Eso no está confirmado, pero parece que es cierto. La reacción fue muy rápida. Hubo una división en el partido de gobierno de entonces, el Partido de la Liberación Dominicana. Si el doctor
Leonel Antonio Fernández Reina hubiese sido el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD hubiese ganado las elecciones. Sí, porque no se hubiera dividido. No se hubiese dividido. La división fue, No, no pero- el candidato, sino la división. No, pero además, Igual que si Lionel hubiera apoyado a Gonzalo, también fuera el PLD gobierno. también, pero realmente hubo un conflicto interno que era De ellos dos. indisoluble y tenía que pasar lo que pasó. Así que esa es la realidad, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué otro tema quieren ustedes que tratemos? Hostia, de la montaña no. Usted mencionó a Silvio Berlusconi. El Sí, ¿cómo se rehabilitan esta gente? Bueno, sí, Tanto Berlusconi como Lula. la última acusación que existía contra Silvio Berlusconi, un hombre ya de 83 años de edad aproximadamente, la última acusación era la de las orgietines, como le dicen, el caso Ruby, de una jovencita que tuvo, o que se le atribuía, que estuvo enredada con él como adulta, pero sobre todo desde cuando todavía no tenía la mayoría de edad, que comenzó a los 17 años a relacionarse con él. Sí. En estos días ya fue totalmente absuelto de la justicia italiana, que era el último caso. A Berlusconi le hicieron una cantidad de expedientes inenarrables y una vez lo condenaron por un caso y la condena consistió en que realizara, o la pena, en que realizara trabajo social en la ciudad de Milano. Ahora, una coalición política de la que forma parte su partido, se llama Fuerza Italia, otra que se llama Fratelli, Hermanos de Italia, y la otra la Liga, que antes era la Liga Norte. Esas tres organizaciones, en unas elecciones celebradas a finales del mes de septiembre, ganó las elecciones parlamentarias y es la que está gobernando. Y Berlusconi entonces fue electo senador. Un caso de resurrección política que tenemos que tomar en cuenta, principalmente, además, con un detalle. Usted, doctor Jacín, con una gran frecuencia se refiere a la edad, a los septuagenarios, a los octogenarios. Nos afecta. Con excesiva frecuencia lo hace, sí, con Nos excesiva. afecta, se irrita. Pero estamos viviendo una época en que la edad está siendo reivindicada en la política. Exacto. Donald Trump, candidato de nuevo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con 80 años cumplidos, va a la reelección. El presidente Xi de la República Popular China, ya está en los 70, comienza. Xi Jinping. Vladimir Putin en los 70, el doctor Jacín, presidente de este programa, don Pepín Corripio, Ya las que caras- ya está llegando a los 90 Las canas se están y sigue reinando. reivindicando. en América Latina. Ya estamos entrando ahí porque el doctor Leonel Antonio Fernández Reina cumple el año que viene 70. Sin embargo, ya Danilo cumplió 70. Sin embargo, en el PRM solamente tiene a Milagro y a Kiko Tabar. No, el PRM tiene al único sobreviviente de las barbaridades políticas, y hay que llamarle así, es decir, de todos los errores que cometió el Partido Revolucionario Dominicano, el único sobreviviente que es en definitiva el verdadero fundador del PRM, que se llama Hipólito Mejía. Fíjese, Antonio Guzmán, Juan Bosch, vamos a descartarlo, ¿verdad? Fue derrocado, pero ya esa es una etapa muy anterior al PRD del que estamos hablando. Antonio Guzmán, suicidio. Salvador Jorge Blanco, inhabilitado por sus errores políticos y por la división que provocó su gobierno, porque esa es la verdad del Partido Revolucionario Dominicano. El PRD se dividió por el gobierno de Jorge Blanco, en definitiva. El doctor José Francisco Peña Gómez muere de cáncer
deseando ser presidente de la República, añorando esa posibilidad. Atuey de Camps muere de cáncer. No llega a ser presidente, que era un líder con muchas proyecciones. Pero Atuey de Camps fue de los que participó y se dice que encabezó el enfrentamiento contra el presidente Hipólito Mejía y que le impidió al presidente Hipólito Mejía ser reelecto en el 2004 por la división y la presión del propio PRD. El caso de Jacobo Magluta también vemos en qué parte. Es decir, todos estos líderes que fueron los líderes políticos más importantes del Partido Revolucionario Dominicano terminaron de esa manera. El único que sobrevivió, que ha sobrevivido como líder y presidente es Hipólito Mejía, y es el fundador del PRM. Usted me dirá, un grupo, Ramón Alburquerque, el amigo, sí, tiene sus méritos, y otros más. Pero sin Hipólito Mejía y Domínguez, el Partido Revolucionario Moderno hoy no existiría ni estuviera gobernando la República Dominicana. ¿Cuántos años tiene Hipólito? 82. 81. Bueno, pues entonces ahí se fortalece esta tesis de que estamos ahora en esa época, en la época de los septuagenarios, de los octogenarios, y cuidado, porque Balaguer ¿verdad? Fue el primero que dio el ejemplo. Hasta que se murió hizo política. Fue candidato en el 2002. ¿En el qué? 2000. En el 86 fue que retornó al poder, 86-90, 90-94. Sí, pero fue a 2 elecciones más. Y 94-96. Fuera del poder fue 2 veces. Pero usted sabe que antes del doctor Joaquín Balaguer había un caso en la historia que fue el presidente de Irlanda, y que fue el líder que encabezó la guerra contra Inglaterra, que de eso se habla muy poco, pero está en la Irlanda del Norte, británica. el pleito. No, pero Irlanda del Sur, Irlanda verdadera, Edmond de Valera. Yo recuerdo que cuando se iban a celebrar las elecciones de 1986, Juan Bosch comentó mucho, ahí yo conocí el tema de Edmond de Valera, y buscamos la enciclopedia británica, porque había gente que decía que Balaguer no iba a poder gobernar, y Edmond de Valera vivió hasta 90 o más de 90 años, y gobernó ciego a Irlanda, igual que el doctor Joaquín Balaguer, Edmond de Valera. Pero ahora con la medicina y con otros instrumentos de la ciencia, pero sobre todo con la medicina, los septuagenarios y los octogenarios van a tener un papel determinante en la vida política. Yo no puedo dejar de tratarte un tema, porque lo hablamos hace 2 días medio superficialmente. Víctor, Juan Bosch regresó al país en el 62, o en diciembre del 61, ¿verdad? Él regresa del exilio de Trujillo, él se fue en el 1938. ¿Pero cuándo regresa? Y regresó el 20 de octubre de 1962. Y 61, perdón. 61. 61. Entonces, ok, es electo presidente, lo derrocan, y a partir de ese momento, en el Partido Revolucionario Dominicano ocurrió un fenómeno, y fue el estigma de que le derrocaron un presidente al PRD. Entonces el PRD se dedicó, no dirigió sus cañones hacia Estados Unidos ni hacia los golpistas, sino contra Balaguer. Y se pasó 12 años haciendo campaña y contra Joaquín Balaguer. Esto trajo como consecuencia que cuando el pueblo se hartó ya de Balaguer,
eligió al PRD y eligió algo que también pasó, y es que ya Bosch estaba fuera en el PLD, pero Peña Gómez tenía recelo de entender que todavía él no estaba listo para ser candidato del partido. Y propició a Guzmán, después propició a Jorge Blanco, después le dio trabajo con Jacobo, porque Jacobo estaba listo, pero ya él pensaba que estaba listo. Y ahí vino el problema de Jacobo y de Peña. Pero resulta que eso dejó una estela, y fue que nos acostumbramos a que el PRD era una estrella haciendo oposición y que gobernaba, dizque porque sus estatutos decían 4 años sin de reelección. Guzmán, 4 años de Jorge Blanco, después 4 años de Hipólito. Entonces, Hipólito trató de reelegirse y se produjo la división con Atuey, pero 4 años, 4 años y 4 años. Y resulta que ahora tenemos un gobierno del PRM, que es una versión del PRD. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que pasa con Luis Abinader? Si realmente él es un tiro pasado ya para reelegirse, o si esa alianza masiva que tuvo en el 20 se va a repetir sin la división del PLD, ¿verdad? Y una segunda vuelta que parece que ya es una realidad, y que el que quede en primer lugar, que puede ser y parece que va a ser Luis, va a necesitar de un apoyo o del PRM o del PLD. Entonces la pregunta es esto: ya este gobierno, si tú coges el PRM puro, el PRM, no estoy hablando de los aliados, de compras y contrataciones, de la Cancillería con Roberto, sino de Faña, de Kimberly, de Macarrulla, de Chu, de Furcal, del de Salud Pública, y de los hijos de, los hijos de y los hijos de. Realmente tú ves que el triunfo de Abinader a año y medio podría ser una realidad, o se va a repetir la tragedia de PRD solamente 4 años. Doctor, la guerra anterior da lecciones, las batallas anteriores dan lecciones, pero la guerra por venir tiene que librarse teniendo en cuenta las lecciones, pero con la conciencia de que las batallas no van a ser las mismas. Pero hay que usar la experiencia anterior. Bueno, yo creo que el presidente Abinader, que es una persona muy inteligente y ya sabe cómo se gobierna, ha aprendido, pero los asesores, las técnicas, las estrategias no pueden ser las mismas. Y incluso con el tema ese de las divisiones. Sí, pero tú ¿sabes por qué yo te lo pregunto? ¿Sabes por qué te pregunto a ti? Por lo siguiente. Mira, Víctor, todo el mundo sabe que la división del PLD fue una diferencia entre Danilo y Leonel, y que ese PLD en una segunda vuelta, ni esa fuerza del pueblo, van a obedecer una línea que le baje su líder. ¿Tú sabes lo que van a obedecer? Su conveniencia. Si ellos ven que Abel Martínez, con el apoyo de la fuerza del pueblo, puede ser presidente, toda esa fuerza del pueblo va a votar por el PLD. Y en caso contrario, si Leonel Fernández se perfila en segundo lugar, ese PLD, con no importa lo que diga Danilo y diga Abel, van a votar por Leonel Fernández. Esa afirmación que yo hago
y que tú dices, tenemos que esperar, porque tú no quieres problemas. Tú quieres que dejar las cosas ocurran, pero yo te quiero obligar a que tú uses todo eso que tú tienes en la cabeza. Nadie conoce el PLD mejor que tú. Nadie. Ni Danilo ni Leonel. Porque ellos lo ven desde su interés. Tú no tienes ese mismo interés. No, por eso digo, por eso le precisé que no es lo mismo lo que pasó que lo que puede pasar. Eso primero, que lo tenga en cuenta el presidente de la República y el PRM. Que aquí hay un mercado... Nunca ha sido así. Que aquí hay... ¿Quién iba a pensar que esos dos viejos iban a coger un muchachito y le iban a subir el brazo en el Estadio Olímpico? ¿Quién te iba a pensar eso? Y pasó... Y Leonel entonces hizo lo que tú le acabas de decir a Luis, que aprendió en el poder. O sea, aquí hay un mercado electoral. Todo va a depender de las circunstancias, de la situación económica y social del país, de una serie de factores. Si hay segunda vuelta, como usted dice, yo estoy de acuerdo con usted. La segunda vuelta va a ser la gran incógnita, pero si es Leonel Fernández quien queda en segundo lugar o en primer lugar en la primera vuelta, o no con los votos suficientes, o Abel Martínez, entonces hay cambio de nuevo aquí. ¿Y tú crees que en el año 2024, ese mercado con electoral, una de esas personas siendo los electos para ser presidente de la República? Y ese mercado electoral, esta vez, porque lo hablo con Carlos a cada rato, sí, y Carlos coincide, de que la motivación del voto es lo que a mí me convenga. Ya la gente no está pensando en el líder, de quién me conviene a mí. Bueno, pero el líder, el candidato, representa una esperanza de lo que me conviene a mí, como sí, usted dice. precisamente estaban hablando de la resurrección política de Berlusconi y de otras figuras. Entonces, parece como si lo que estuviera más pesando es, y de Lula específicamente, como que está pesando más los resultados de una gestión que el liderazgo en muchos casos. Es decir, es eso de lo que estamos hablando. De que la gente empieza, pone incluso hasta por encima de los procesos judiciales que puedan haber afectado a una persona, lo bueno que haya hecho en el paso por un cargo. Los procesos judiciales, la utilización de la política, de la justicia con fines políticos, eso está desacreditado ya totalmente. Eso no tiene ninguna importancia, sí. 0.1, porque la gente se ha dado cuenta de que con razón o sin razón, la utilización del expediente político es trampa en definitiva. Sí. Y ahí está la prueba de lo que pasó en Brasil, sí, pero en además, otros lugares, en Italia. Algo que a uno y en Estados Unidos, Trump, el presidente Trump, conserva su apoyo. Claro. Sí, pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, Víctor dice, es que hay cosas que tú no puedes juzgar. Del pasado sí, pero del futuro. Porque hay elementos que... tontería. Por ejemplo, ¿por qué Bolsonaro no le echó el pleito a Lula como estábamos esperando? Si consiguió, nadie esperaba que Bolsonaro tuviera esa votación. Sin embargo, tuvo una votación. Pues mira, está enfermo. Entonces yo me pongo en el lugar de él. ¿Para qué voy a pelear si estoy enfermo? No, que tiene posibilidad de ser presidente de Brasil de nuevo. Dentro de 4 años. Sí, pero Trump... Tú sabes lo que es que los demócratas tienen que apelar al expediente del Congreso, del desorden, para poder inhabilitar a este hombre, y no han podido. Que las elecciones de medio tiempo no pudieron tampoco. No han podido ni podrán. Tiene un problema porque aparece un contendor que parece que es bueno. Doctor, no han podido ni podrán inhabilitarlo, porque Trump es necesario para los demócratas. Ellos necesitan que Donald Trump sea candidato en el 2024. Para ganarle. Claro.
para ganarle a Trump, porque es la misma teoría del 2016, que pensaban que Trump no iba a ser ni siquiera el candidato del Partido Republicano. Ganó la candidatura del Partido Republicano y fue presidente. Ahora los demócratas piensan que puede perder de nuevo, como perdió la reelección. Trump será el candidato del Partido Republicano como van las cosas. Que gane o no, es posible que gane y es posible que no gane. Y los demócratas, lo que pasa, que arman el expediente político basado en verdades y en mentiras, porque hay verdades y hay mentiras, y eso es parte de la lucha política en los Estados Unidos de América. Y eso es lo que va a pasar. Y en la República Dominicana, ya para las elecciones que están a la vuelta de la esquina, falta poco tiempo para el 2024. Eso no tiene ninguna importancia. Y ahora porque aquí no hay partido político ni dirigente político que no tenga cola que le pise. Y no hay uno solo, ni un partido sí, ni un líder siempre que no tenga cola. Algo que sacarle. Pregunta, ¿tú consideras que en República Dominicana los políticos terminan? Es decir, si Leonel pierde, ya no se debe contar con Leonel. Danilo está todavía inhabilitado. Ya no se debe contar con Danilo. O hay que contar con Hipólito, con Leonel y con Danilo, 3 expresidentes. Pero con Hipólito es el ejemplo más claro de que ha habido que contar. Después que salió del poder. Cuando Hipólito salió del poder en el 2004, la campaña de suciesas que hubo contra Hipólito fue interminable, contra Hipólito. Y cuando salió Leonel en el 2012, donde quiera le hacían un piquete y a veces trataron hasta de cerrarle las calles para que no pasara en el 2012. Y a Danilo no le hicieron cosas peores porque había pandemia. Sin embargo, ellos son los 3, y lo será el presidente Abinader si deja el poder en el 24 o en el 28. Líderes políticos con experiencia de Estado con los cuales el país tiene que contar. Por eso es muy discutible, pero yo estoy de acuerdo en gran medida con la posición de Hipólito Mejía, que a los presidentes no se les toca. En México, parte de la estabilidad política que tuvo México y que ha tenido México, que eso se ha dañado un poco con el problema del narcotráfico, se debió al respeto a los presidentes. Pero en Estados Unidos, ¿cuál presidente ha estado preso? Nunca. ¿Y cuántas cosas no ha hecho un presidente de los Estados Unidos de que se le pueda acusar en un tribunal internacional, comenzando por ahí, por las guerras? Sin embargo, ese país respeta la figura del presidente y la institución de la presidencia de la República Federal de los Estados Unidos. ¿Qué posibilidad hay? Se está gestando un intento de lograr algunos escaños, pero por ellos mismos, no que Peña Gómez lo ponga, ni que el Balaguer le dé un chance, porque Balaguer le dio chance a 2 o 3 izquierdistas y PRDistas, y Peña Gómez ingresó muchísima gente de izquierda. De que la izquierda conforme una boleta electoral, por lo menos para competir en lo municipal y en lo congresional. Bueno, doctor, nosotros no tenemos una tradición política electoral de algún partido de izquierda, porque el Partido Revolucionario Dominicano en los años 70 asimiló a la izquierda, y el Partido Comunista Dominicano, que promovió la abstención muchas veces, tampoco pudo, ni los otros grupos, todos se asimilaron. Entonces hay movimientos sociales que aparecen. Ahí mismo, ¿mucha izquierda pasó al PLD cuando se fundó o no? No, porque... ¿Y quiénes esos jóvenes? Porque la izquierda de ese momento, que era muy fuerte, el Movimiento Popular Dominicano, el 14 de junio, la Línea Roja y otros grupos, el PCD también, siempre fueron muy hostiles al Partido de la Liberación Dominicana, porque pensaban que el Partido de la Liberación Dominicana
quería sustituirlo como organización de izquierda por la amistad, por ejemplo, que tuvo siempre Juan Bosch con Fidel Castro, que venía de mucho antes. Mucho antes de ser Fidel Castro político. No es que ellos siempre aspiraron que Bosch sea su líder y Bosch no lo quiso. No, yo no quiero nada con ustedes. Porque no era algo de eso. Bueno, lo que pasa es que algunos grupos de izquierda o algunos personajes dentro de los grupos de izquierda del país siempre se acercaban o al PRD, con el PRD no pudieron, en definitiva, aunque influyeron algunos en José Francisco Peña Gómez, pero al PLD, pensando que Juan Bosch un día iba a desaparecer, ¿verdad? Sí. Y que entonces ellos iban a tener el control de la organización. Por eso muchas figuras así conocidas de la izquierda ingresaron al Partido de la Liberación Dominicana y después tuvieron que estarse tranquilas o trataron de crear divisiones y se fueron porque no fueron formados. Sí, pero esos movimientos, Carlos, esos movimientos que hubo en el PLD, que a veces hasta Bosch hacía una rabieta y se iba y después volvía, ¿era que trataban de torcerle el brazo a Bosch o de sacarlo? No, de ninguna manera. En el año 1978 ocurrió la primera gran crisis en el Partido de la Liberación Dominicana, en septiembre. ¿En qué año? 1978. A raíz Las elecciones fueron el 16 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses después. Y en esa crisis lo que ocurrió fue que una buena parte de los que fundaron el PLD junto con Juan Bosch renunciaron por unas disputas internas, porque entendían que Juan Bosch estaba parcializado con el doctor Rafael Alburquerque en ese momento. Y se fue Franklin Almeida, se fue Euclides Gutiérrez Félix, Rafael Caseata, Ramón Blanco Fernández. Sin embargo, después ellos regresaron. El primero que regresó en el año 1982 fue el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Pero no eran gente de izquierda, ni del partido de izquierda. Fueron de los fundadores del PLD, aunque algunos, como Euclides, había sido dirigente del 14 de junio. Después sí hubo en algunos momentos otras escisiones, salidas de grupos, etcétera, de personajes conocidos. El caso del doctor Rafael Alburquerque, a finales del 1984, pero fue una expulsión del partido. Juan Bosch le pidió la renuncia, creo que fue así. Esas son cosas que el doctor Alburquerque tendrá que contarlas o escribirle algún día. Pero después, muchos años después, incluso después de haber sido ministro o secretario de Estado de Trabajo del doctor Joaquín Balaguer, volvió con un partido pequeño que tenía y se integró al Partido de la Liberación Dominicana, hasta el punto de que en el año 2004 fue el candidato vicepresidencial escogido por el doctor Leonel Fernández para que lo acompañara en la boleta presidencial. Pero usted se refiere específicamente, cuando habla de Juan Bosch, de una ocasión, fue en el año 1991 que Juan Bosch renunció al Partido de la Liberación Dominicana, pero fue por una semana nada más, porque las bases del partido inmediatamente empezaron a pronunciarse y Juan Bosch retornó a la semana. Al año siguiente, en el 1992, Juan Bosch públicamente, eso está en los periódicos y están los videos, se paró en una rueda de prensa y dijo: fulano, fulano y fulano son unos traidores y se van del partido, de cuyos nombres no quisiera acordarme ahora, ni mencionar. Pero Juan Bosch creó ese partido, lo desarrolló con un equipo, pero además Juan Bosch fue el que llevó al Partido de la Liberación Dominicana por el camino electoral en 1982,
candidato presidencial, lo había sido en el 78, pero en el 1978 el PLD apenas había obtenido 18,000 votos. Pero en el 1982, 5 diputados y el síndico de la Romana. En el 1986, más votos. En el 1990, más votos. En el 1994, bajó la votación. Y en el 1996, aunque se pretende una ironía o hacer interpretaciones de la presencia de Juan Bosch en el acto en el cual Juan Bosch y Joaquín Balaguer le levantaron la mano al doctor Leonel Fernández, cuando se unieron el doctor Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Ese acto. Juan Bosch fue, pero que Juan Bosch fue el que llevó, fue que fue un proceso. Fue el que llevó a su partido al poder. ¿Usted cree de verdad eso? En el 96. Eso fue un proceso que culminó. Fue Balaguer que lo llevó al poder. Bueno, Balaguer le dio el apoyo. Porque yo le voy a decir una cosa, el PLD se ocupó siempre de dejar a Bosch, en el primer periodo de Leonel, lo dejó tranquilito aparte. Pero lo que le quiero decir es que fue un proceso, doctor. Juan Bosch desarrolló una táctica, educó y escribió, tenía una estrategia. Y esa táctica o esas tácticas en coyunturas electorales diferentes, con Juan Bosch como líder y candidato, fueron esas tácticas los que llevaron al señor José Ramón Fadul Ligiamada Melo de Cardona, Vicente Bengoa Alviso, Ramón Camejo. ¿Y Temito Clemontá? Temito Clemontá después. Ah, ya. Temito Clemontá estaba estudiando en España, en 2 ocasiones fue y después vino cuando ya las cosas estaban encaminadas. Felucho no, ¿verdad? Felucho en el 86 fue que fue primero diputado. Fue Juan Bosch que lo llevó a todos a esas posiciones. Cuando Jaime David, cuando Ventura Camejo. Ellos eran los dirigentes del partido, ¿verdad? Activistas, etcétera. Danilo Medina, por primera vez en el 1986, es que es diputado. ¿Y cómo llega Norge y Danilo a la presidencia de la Norge Cámara? Botello también fue de los primeros diputados en el 82. ¿Y cómo llegan ellos a la presidencia de la Cámara si no tenían mayoría? El partido siguió creciendo y cada vez con más senadores y diputados. Cuando Norge Botello fue presidente de la Cámara, ya el PLD había tenido mayoría en el Senado y una gran mayoría en la Cámara de Diputados. Había bajado un poco en el 94, pero ya estaban ahí las combinaciones y las alianzas. Y claro, el doctor Joaquín Balaguer, quien gobernó la República Dominicana primero, desde el año 1966 al 1978, y usted mencionaba que el Partido Revolucionario Dominicano siempre le hizo oposición al presidente Joaquín Balaguer, y una parte de ese periodo le correspondió encabezar esa oposición a Juan Bosch. Sobre todo después que él regresa al país. Juan Bosch se fue en noviembre de 1966 para dejar a Balaguer gobernar y además para dedicarse al estudio. De ahí salieron sus obras como El Caribe Frontera Imperial, Composición Social Dominicana. Cuando regresa en abril de 1970, encabeza la oposición hasta que renuncia del Partido Revolucionario Dominicano. Sí, pero hay algo... Entonces, cuando Balaguer sale del poder en el 78, los dos están en la oposición de nuevo. Entonces eran aliados. Sí, pero hay un fenómeno que no entendí. A pesar de que tú eras periodista, tú transmitiendo frecuencia. Tú eras frecuencia periodismo, pero era un hombre cerca de Bosch. Entonces, Víctor Grimaldi, Miguel Coco, que era Corecato, pero ahí nadie pensaba en Corecato. Monchi Fadul, Eduardito Selman,
nunca a esas personas se les señaló de que eran ni de izquierdistas ni comunistas. ¿Cómo ustedes se encargaron como de abrirle el paso a Bosch, en Miguel Ferri, por ejemplo, que eran empresarios que lo apoyaban? ¿Cómo ustedes se hicieron para que algunos sectores de poder como que aceptaran ese partido? En el 1982, en la campaña del 1982, cuando las elecciones las gana el doctor Salvador Jorge Blanco, es que comienza ese acercamiento. Eduardo Selman Hasbún, Sí. nuestro querido amigo, hermano de Chichi Selman, Sí. había sido becado por Juan Bosch cuando era presidente. Y Eduardo conocía a Juan Bosch desde el año 1963, pero Eduardo no había participado en la fundación del PLD. Pero en la campaña electoral de 1982, sobre todo por esos vínculos con Juan Bosch, pero también él era muy amigo en esa época del doctor Rafael Albuquerque, él y Leo Rical, que en paz descanse, que falleció hace muchos años, Eduardo y Leo encabezaron el grupo, ¿cómo se dice? Externo, de apoyo externo, ¿cómo es que le llaman? El sector externo. Sector externo. El sector Es que había un sector externo. Ahí Y se organizaron una sí, serie que de esos actividades. señores no eran de izquierda. Y ahí es que nosotros, pues Eduardo es un empresario importante, muy relacionado Un con el sector profesional empresarial. Y ahí empresario. es que comienza eso. En el 86 ya, y en el 90 todavía más fuerza. El problema del 90 era que la oposición que existía 20 años antes, cuando el doctor Joaquín Balaguer apenas terminaba los primeros 4 años de los 12 años. El 66, En el, 70. en el 90 el problema era que la oposición que existía hace 20 años antes, la del 70, No que era la era el Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch, que era el líder, el ayatollah Khomeini de la oposición. Sí. Juan Bosch era Juan Bosch o que entra el mal en el 1970. José Francisco Peña Gómez, que era su pupilo querido. Jacobo Magluta, que era el hombre que lo acompañaba cuando iba al estadio Quiqueya. Y Juan Bosch se ponía, si jugaba Licey Escogido, se ponía una corbata roja y azul. Y iba con Jacobo. Eran así. Esas tres figuras, en el año 1990, estaban totalmente separadas y alejadas. José Francisco Peña Gómez con un PRD disminuido. Jacobo Magluta con el PRI y Juan Bosch. Y Juan Bosch me dijo a mí, en febrero del 1990, yo le dije, don Juan, estuvimos en España. Yo lo había acompañado en diciembre a una visita a España y lo había recibido Felipe González, que era el presidente del gobierno, primer ministro. Que a propósito, hablando de Felipe González, vi en las redes sociales que el presidente Leonel Fernández en estos días estuvo en México reunido con Felipe González, el presidente López Obrador y el jefe o el propietario, presidente de la compañía telefónica, ¿cómo se llama? Slim. Carlos Slim. Carlos Slim. Estuvieron juntos con el presidente de México en estos días. Pues Felipe González en ese momento era el presidente del Consejo de Ministros de España. La Internacional Socialista, que en esa época tenía una influencia muy importante en la política internacional, era la organización a la que pertenecía el PRD de Peña Gómez y Felipe González era parte de esa organización. Juan Bosch fue recibido en el Palacio de la Moncloa por Felipe González. Diciembre del 89, en febrero del 90, yo le digo, don Juan, en esa época no existía el sistema de doble vuelta. Las encuestas indican que estamos más o menos arriba y que podríamos ganar las elecciones. Pero a Balaguer no se le pueden ganar unas elecciones, sino con una
fuerza suficiente. Estuvimos, usted fue invitado por Felipe González en la Internacional Socialista. Él es el que tiene los vínculos con Peña Gómez. ¿Usted no cree que podríamos llegar a un acuerdo con el doctor José Francisco Peña Gómez? Oiga, le voy a aclarar lo siguiente, le digo yo no quiero decir que para que sea vicepresidente, porque si lo llevamos de vicepresidente, le digo yo, ¿vale?, en ese lenguaje coloquial, y usted es presidente, vamos a tener que matarlo al otro día. Pero por lo menos podría ser el ministro de Relaciones Exteriores. En esa época era secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Eso fue una noche, en febrero. Juan Bosch se paró del sillón, él y yo, en la sala de la casa de él, en la calle Paseo de los Locutores. Sí. Ya tenía 1 o 2 años viviendo ahí. En esa casa. Sí, él se había mudado del apartamento que tenía alquilado en la César Nicolás Penso, ¿verdad? Se paró. Y me dijo, mira, Víctor, yo te he explicado siempre lo que es el PRD. Yo no puedo hacer una alianza. Yo te concedí una vez una entrevista que está en un libro mío, esa entrevista, y te expliqué lo que era el PRD. Pero oye lo siguiente, para yo aliarme con Peña Gómez, hay que hacer un hoyo ahí, de 6 pies de profundidad, meterme a mí y echarme cal viva. Sí, pero hay una cosa que yo hay que matar. Entonces, Sí. ¿cómo podía el PLD Juan Bosch gobernar en el 90 con el 32% de los votos? Bueno, Aquí hay que tener un consenso, lo demostró después. Oye, la ironía es que se impone en definitiva el presidente Joaquín Balaguer y 6 años después Balaguer y Juan Bosch le levantan la mano a pero yo Leonel. no puedo dejar 6 años no termino sin preguntarte lo siguiente. ¿Cuál era el mecanismo mediante el cual Bosch lleva a José Francisco Hernández de candidato vicepresidencial en el momento que él tiene más posibilidades de ganar el poder? Y nadie sabe de dónde sale. Algunos dicen que José Francisco Hernández tenía muy buenas relaciones comerciales con Cuba, pero las relaciones de Bosch con Cuba no eran un secreto, porque recuerda que el edecán de Bosch, de Fidel aquí fue Euclides, ¿verdad? Y que Bosch tenía línea directa con Cuba. Sin embargo, el PCD tenía las becas, ¿verdad? Y relaciones con Cuba y los enfermos. Y yo nunca me he explicado por qué Cuba manejaba a Bosch y al PCD por separado. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Dominicano era la organización oficial dentro de la red que tenía la Unión Soviética del Partido Comunista. Entonces ellos solamente tenían una relación formal desde el punto de vista de la conexión entre partidos comunistas. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana no fue ni nunca ha sido un partido comunista. Nunca. Y Juan Bosch lo aclaró siempre. Pero nosotros... Pero frente a Estados Unidos era peor que los comunistas. No, siempre fuimos solidarios con Cuba. Y hay que ser solidarios con Cuba y con el pueblo cubano y con el ejemplo que ha dado Cuba de dignidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas todavía hoy, doctor, hoy, hace poco, Sí, pidieron. de nuevo pidió que le quiten el bloqueo a Cuba. Y Juan Bosch había vivido en Cuba, su esposa era cubana, hijos cubanos. Una tradición además por encima de las ideologías, de relaciones entre los dos pueblos que han quedado aislados totalmente. Antes había un contacto permanente entre los pueblos cubanos y dominicanos y puertorriqueños, pero la dominación de Estados Unidos en el Caribe esterilizó esas relaciones. Eso tiene que desaparecer.
Puerto Rico debería ser un país independiente, pero no lo va a hacer porque, oigan, los primeros programas de esterilización, Alberto Fujimori en Perú está sometido a la justicia por hacer un programa de esterilización clandestino. Pero los primeros programas de esterilización los realizó Estados Unidos en Puerto Rico. Ahí están los documentos y las pruebas. Un obispo, yo le puedo mostrar los documentos que están en internet, en PDF, documentos científicos sobre lo que pasó en Puerto Rico. Hubo un obispo, Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, jesuita. Yo era amigo de él, que se dedicó en una gran parte de su vida a denunciar el genocidio que se practicó en Puerto Rico. El Caribe tiene derecho a un destino diferente. Los Estados Unidos son también muy responsables de lo que está pasando en Haití. Invadieron hace 30 años ese país. Llevaron 20,000 soldados de aguaje. Mire, está peor hoy. Es que oiga, es que un bombardero de esos que le están dando a Ucrania ahora resuelve todos los problemas económicos pero de Haití. El problema es que donde quiera que ellos han invadido... ¿Por qué a nosotros en el año 1965 los Estados Unidos no nos dieron todos los armamentos que le han dado a los ucranianos para defender la democracia? No, señor, Estados Unidos ayuda a los países que vencen una guerra. Entonces, esa es una situación de principio que tiene que cambiar definitivamente. Bien. Señores, le damos las gracias a Víctor Grimaldi y Céspedes. Muy oportuno para el día de hoy. Por haber estado aquí. Ese es un apellido que vino de Cuba. De aquí. Cuba, sí. Es mi Y allá hay un líder. Yo tengo un antecesor así. Sí, que es líder en Cuba. Sí, porque esto no es un problema político ni ideológico, es un problema de subsistencia humana, Bien. doctor. Nos vemos, señores.